Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad de Base Crypto. Hoy vamos a desgranar una tesis que podría cambiarlo todo. Estamos ante lo que llamamos la gran convergencia. Es una especie de tormenta perfecta, una confluencia de factores macroeconómicos, geopolíticos e institucionales que no solo está redefiniendo las reglas del juego para Bitcoin, sino que podría estar sentando las bases de su próximo gran ciclo alcista. Vamos a ver de qué se trata paso a paso. Para entender bien esta tesis, vamos a seguir un camino muy lógico. Primero, tenemos que analizar el entorno tan hostil del que venimos. Después, vamos a descubrir un catalizador geopolítico, uno de esos que nadie ve venir y que podría cambiarlo todo. A la vez, veremos cómo mientras reinaba el pesimismo, Wall Street ha estado construyendo en silencio. Y ya para terminar, nos fijaremos en la propia maduración de Bitcoin para entender por qué la unión de todos estos factores es tan potente. Bueno, pues para saber hacia dónde vamos, es fundamental entender de dónde venimos. Y la verdad es que gran parte de 2025 ha estado marcado por un villano muy claro para los activos de riesgo, una crisis de liquidez a nivel global. Esto ha creado unos vientos en contra muy fuertes para activos como Bitcoin. Lo que nos dice aquí Michael Howell de Cross-Border Capital es importantísimo. Se acabó la era del dinero fácil de la Reserva Federal. El grifo se cierra. Ahora quien dirige el flujo de liquidez es el Tesoro de Estados Unidos. Y su objetivo no es inflar los mercados financieros, es apoyar a la economía real. Para Bitcoin y otros activos, esto significa que ese combustible monetario al que se habían acostumbrado, pues sencillamente ya no está disponible como antes. Y ojo, que esta nueva postura tan restrictiva queda más que clara con las palabras del propio secretario del Tesoro, Scott Bessent. El mensaje es contundente: se acabó la barra libre. La época de apoyo incondicional a los mercados que hemos visto desde la crisis de 2008 está terminando. La Fed solo va a intervenir en emergencias de verdad, no para mantener los precios de los activos artificialmente altos. A esta política se la conoce como Quantitative Tightening, o QT. A ver, para que nos entendamos, es justo lo contrario de la famosa impresora de dinero. Si imprimir dinero es abrir el grifo de la liquidez, el QT es cerrarlo con fuerza e incluso quitar parte del agua que ya hay en el sistema. Si a esto le sumamos tipos de interés por las nubes y un dólar fuerte, pues tenemos el cóctel perfecto que ahoga a los activos de riesgo como Bitcoin. Pero en medio de esta sequía de liquidez aparece un factor que nadie esperaba. Un catalizador geopolítico que podría darle la vuelta a la tortilla. Justo cuando las políticas de la Fed creaban un viento en contra fortísimo, un evento en el escenario mundial podría traer el viento de cola que tanto necesita el mercado. Y sí, la historia nos lleva a Venezuela. Lo que se está planteando en torno a Venezuela es un ejemplo increíble de cómo la geopolítica puede golpear directamente a la política monetaria. La tesis es la siguiente: un cambio de régimen y un nuevo acceso a sus gigantescas reservas de petróleo podrían tener una conexión directa con la inflación global y, por lo tanto, con las decisiones de los bancos centrales. El mensaje de la Casa Blanca no puede ser más directo. Quieren volver a poner el petróleo venezolano en el mercado mundial. Una acción así tiene el potencial de aumentar de forma drástica la oferta global de crudo, cambiando por completo el equilibrio energético que hemos conocido estos últimos años. Es que la magnitud del potencial que hay aquí es para quedarse boquiabierto. Venezuela ha pasado de producir 3,3 millones de barriles al día a menos de 1 millón. La infraestructura está destrozada, sí, claro, pero las reservas siguen estando ahí y son de las más grandes del mundo. Reactivar esa producción, aunque sea solo en parte, podría inundar el mercado con una nueva oferta masiva. A ver, no nos engañemos, la tarea es monumental. Reconstruir la industria petrolera de Venezuela va a requerir miles de millones y muchos años de trabajo, pero el impacto a largo plazo podría ser deflacionario. Una reducción de solo $4 por barril, como estima Rystad Energy, puede no parecer mucho, pero el efecto acumulado a nivel global es enorme. Y aquí está la clave de todo esto: si los precios de la energía bajan de forma sostenida, se elimina una de las mayores presiones sobre la inflación. Esto le daría a la Reserva Federal la luz verde que necesita para empezar a bajar los tipos de interés y relajar las condiciones financieras, creando un entorno casi ideal para los activos de riesgo. Si este análisis de Base Crypto está siendo de valor, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es mediante una suscripción, dejando un me gusta y activando las notificaciones para no perder ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar el foco. Dejamos el panorama macro y nos metemos de lleno en el propio mercado de criptomonedas. Y aquí es donde vemos un contraste brutal entre lo que se ve en la superficie, en el precio, y lo que se está cociendo en las profundidades, lo que están construyendo las grandes instituciones. Los últimos meses han sido una auténtica prueba de fuego para la convicción de muchísima gente. Las correcciones de precios, esa falta de un rally parabólico inmediato y un entorno macro tan difícil, pues todo eso ha generado miedo, incertidumbre y dudas, sobre todo entre los inversores más pequeños.
Y no es solo una sensación, los datos lo confirman. Este gráfico refleja perfectamente ese sentimiento. Vemos el rendimiento trimestral de Bitcoin y después de una subida muy fuerte, el mercado ha entrado en una fase de digestión. Estos rendimientos negativos son una parte natural del ciclo. El mercado necesita reajustar expectativas y limpiar excesos. Lo que pasa es que, para el inversor minorista, esta fase se traduce simplemente en miedo y duda. Pero aquí viene la contranarrativa. Porque mientras el precio mostraba debilidad y el sentimiento era negativo, las instituciones financieras más grandes del mundo no estaban vendiendo. Estaban haciendo todo lo contrario. Estaban construyendo, en silencio, toda la infraestructura necesaria para la próxima gran ola de adopción. Y esto no es especulación, son hechos que marcan un antes y un después. A principios de 2026, Morgan Stanley abre los ETFs a toda su red. A mediados de año, JP Morgan, que antes lo criticaba, ahora acepta Bitcoin como garantía. Y MCI, que es clave para los índices mundiales, da luz verde. Cada uno de estos movimientos es un ladrillo más en el puente que conecta el capital tradicional con los activos digitales. Y esto es lo que es radicalmente distinto a los ciclos anteriores que fueron impulsados casi en su totalidad por el capital minorista. Vamos a ir un paso más allá ahora. Vamos a analizar a Bitcoin desde dentro. Porque no es solo el mundo a su alrededor el que está cambiando, es que el propio activo está madurando. Los datos nos muestran que el Bitcoin de hoy no es el mismo que el de ciclos pasados. Esa es la pregunta del millón. ¿Podemos decir, con datos en la mano, que Bitcoin se está comportando como un activo más maduro? Pues la respuesta la vamos a encontrar analizando su comportamiento a lo largo de sus ciclos, sobre todo en los momentos cercanos a los halvings. Miremos estos datos de un estudio de MDPI. La tabla nos enseña el rendimiento diario medio en una ventana de 240 días alrededor de cada halving. La tendencia es que no deja lugar a dudas. Pasamos de un 0,92% en 2012 a solo un 0,13% en 2024. Estos rendimientos decrecientes no son algo malo, al contrario, son una señal clásica de que un activo está madurando. Y con la volatilidad pasa exactamente lo mismo. Si dejamos de lado el halving de 2020, que fue una anomalía total por la pandemia, la tendencia general es a la baja. La volatilidad en el ciclo de 2024 fue del 2,72%, bastante más baja que en ciclos anteriores. ¿Qué significa esto? Que Bitcoin se está volviendo menos volátil, más estable y por lo tanto mucho más atractivo para el gran capital institucional. Y con esto llegamos al clímax de nuestro análisis. Es el momento de atar todos los cabos que hemos ido soltando, el macroeconómico, el geopolítico, el institucional y el interno. Es justo aquí donde se forma la tesis final de la gran convergencia. La idea clave aquí es que estos factores no están ocurriendo por separado, están convergiendo, todos a la vez. Tienes un entorno macro que pasa de ser hostil a ser favorable. Tienes una infraestructura institucional lista para recibir una avalancha de capital y tienes un activo que por dentro es más maduro y estable que nunca. La combinación de estos tres factores crea un escenario que es exponencialmente más poderoso que la suma de sus partes. Es muy importante recordar que en Base Cripto no damos consejos de inversión. Toda la información presentada es con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier inversión es responsabilidad única de cada uno de ustedes. No nos hacemos responsables de sus decisiones financieras. Por lo tanto, la gran conclusión de todo este análisis es que para entender el próximo movimiento de Bitcoin ya no sirve con mirar los gráficos de ciclos pasados. Ahora es absolutamente imprescindible analizar esta convergencia de fuerzas globales. Sencillamente, el juego ha cambiado. Y cerramos con esta pregunta, para que reflexionemos. ¿Qué sucede cuando un capital institucional sin precedentes se encuentra con un activo soberano y maduro, justo en el momento en que los vientos macroeconómicos empiezan a soplar a su favor? La respuesta podría definir el próximo capítulo, y no solo para Bitcoin, sino para todo el sistema financiero global. Sigan formándose con Base Crypto para estar preparados.